Muy buenos días. Muchísimas gracias al presidente de la Universidad de Puerto Rico por honrarme con su presencia y con sus palabras, al secretario de Educación, Rafael Aragunde, que fue el que comenzó el complot para traerme, a la rectora interina Zoraida Porratadoria, que siguió la conspiración y que habló tan bonito sobre dos personas que son tan importantes en mi vida como mi mamá y mi hermana, a Waldo Torres, compañero querido, Lisandra también, a José Rosado, por esa semblanza quizás inmerecida, ¿verdad? Contar todas esas cosas que no son sino trabajos y entusiasmo a lo largo de algunos años. Yo nací en Ponce y las pocas veces que vine a San Juan, cuando era pequeña, antes de que tuviésemos que mudarnos a una capital con la que me unen unos lazos de amor y disgusto, ¿verdad? Y empezábamos a sentir el olor del tabaco. Eran los tiempos de la piquiña, no el tiempo del expreso. Sabía que se avecinaban cosas terribles, ¿verdad? Ahora, venir a Calley desde hace algunos años es para mí un gusto increíble. Esta mañana, cuando entrábamos por los portones y el oficial de seguridad que nos recibió nos dijo, al igual que el otro oficial que nos encontramos acá cerca de la biblioteca, que era para él una distinción saludarme. Dije, Dios mío, ese Calley del olor a tabaco es ahora uno de mis lugares predilectos. Las memorias aquellas, ¿verdad?, de los ranchones, ya se han esfumado completamente. Calley es uno de mis lugares predilectos. Es una academia, como queremos que sean todos nuestros recintos, como están siendo nuestros recintos. Así que muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta lección magistral. Comienzo con una cita de Luis Muñoz Marín de 1946, una cita en el momento climático de la posguerra. Pocos meses antes se habían firmado las rendiciones de Alemania y de Japón, rendiciones que este año han sido saludadas en diferentes lugares. Y Muñoz Marín decía lo siguiente: hemos estado discutiendo reglas de tráfico para coches y carretas en tiempos de automóviles y aeroplanos. En la manera tradicional de considerar el asunto se refería al estatus. Confieso que me siento como un personaje obsoleto, como digamos un cochero en un lugar pensando sobre qué hierba será mejor darle al avión. Como no hay tiempo que perder, vamos a modernizar el concepto del problema. Vamos a adaptarlo a la realidad que existe y no a la que no existe ni a la que nostálgicamente quisiéramos que existiera. Culturas del subsidio, culturas de la evasión, reflexiones en torno al populismo tardío en Puerto Rico. Junto al profundo y necesario dolor que amenaza ya con convertirse en fatiga mediática, los índices implacables de devastación en Nueva Orleans y otras comunidades del Golfo de México azotadas por Katrina, una desgracia natural solo a medias, proponen indesperdiciables umbrales de reflexividad colectiva y personal. Hace 4 años, Estados Unidos dejó pasar una oportunidad de construir, desde la punzante herida a su hegemonía, marcos y lenguajes renovados de comprensión de una modernidad en colapso, como las propias torres de Nueva York. Susan Sontag, cuya palabra firme y fino lente fotográfico echamos ya tanto de menos, se atrevió entonces a solicitar, en medio del miedo y la ira que organizaban opiniones y reacciones, el cumplimiento de ciertas obligaciones de la conciencia. Y digo entonces, la política democrática
que conlleva el desacuerdo que nos lleva al candor, a la honestidad, ha sido reemplazado por la psicoterapia. Por supuesto que debemos juntos llorar y observar el duelo, pero no seamos estúpidos juntos. Un poco de conciencia histórica nos puede ayudar a comprender lo que nos ha pasado y lo que nos puede continuar pasando. Estas palabras cayeron en saco roto, en gran medida porque unos medios estridentes y obnubilados por el terror se cebaron sobre otra frase en la misma declaración. Sontag decía que no había por qué llamar cobardes a los terroristas. Cualquier cosa menos cobardes. Cobardía absoluta, si le parecían, lo que todavía entonces eran bombardeos selectivos sobre Irak. Distinción de filigrana, que no tenía nada que ver con adjudicaciones de valor, pero que los sabuesos de Fox News se apresuraron a calificar de traición a la patria. Meses antes de morir, Sontag publicó un libro llamado Regarding the Pain of Others, en torno al dolor de los demás, en el que reflexionaba sobre la atrocidad, la del Holocausto, la de Ruanda, la de los linchamientos a los negros en el sur, la de Septiembre 11. ¿Qué pide de nosotros una atrocidad? Ese acto contundente de horror y sufrimiento. No que la tildemos de infernal o de dantesca y que a renglón seguido rasguemos vestiduras y pensemos la modernidad como un catálogo de horrores. Y decía Sontag, designar un infierno no nos dice absolutamente nada sobre cómo podemos extraer la gente de las llamas o cómo mitigar esas flamas. Podemos cambiar, sacar la gente de las aguas y cómo mitigar la inundación de desigualdad. Parecería que por mero respeto a la escala de lesa humanidad de esas atrocidades que ella menciona, las colas y peleas en las gasolineras en Puerto Rico, el cierre de la universidad, el circo legislativo y las cacofonías mediáticas no cualifican como infiernos, aunque sean infernales. Hay tal banalidad en todas esas ocurrencias que parecen no estar en la misma liga que los desastres de la humanidad. Pero ¿quién dijo que la banalidad, la trivialización, no anida en los orígenes del totalitarismo, de la mentalidad fascista, como lo descubre Hannah Arendt en su estudio de la figura de Adolf Eichmann, el oscuro burócrata, ejecutor de la solución final nazi? Quizás lo importante sea atisbar en lo banal, en lo trivial, aquello que hay de trágico, de desastre ético, de inhibición de la razón o de truculencia de los sentimientos. Quizás lo importante sea que una vez comprendida podamos superar la banalidad del desencanto, así como también la banalidad de la changuería del consumidor, la superficialidad de la denuncia y el cinismo de la superioridad moral esgrimida por políticos, comentaristas, intelectuales fatigados y simultáneamente perezosos. Que convirtamos, si no el sufrimiento ajeno, el propio en conocimiento. Que nos preguntemos, como se pregunta Sontag, ¿qué causa lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos? ¿Quiénes somos responsables? ¿Es excusable? ¿Ha sido inevitable? ¿Hay algún estado de situación que hemos aceptado hasta ahora que debe ser cuestionado? Esta última pregunta cobija la reflexión sobre el populismo tardío que hoy me planteo ante ustedes. Uno de los programas televisivos de mayor audiencia desde hace algunos años en este país se llama Super Exclusivo, que se transmite, como saben ustedes, a una hora acotada tradicionalmente para noticieros vespertinos, las 6 de la tarde. La protagonista del programa lleva por nombre La Comadre, apócope de comadre, una identidad prepolítica y premoderna
insertada en el engranaje de pactos de la gran familia puertorriqueña que discurre en paralelo a las identidades modernas de ciudadanía. La Comay es un hombre disfrazado, vestido con brillo y color barroco de mujer, labios grotescos que dominan una cara coronada por un pelo alborotado, imposible de dominar. Su gestualidad como mujer bochinchera, excesiva, gritona, remite a nociones persistentes de la mujer como exceso insumiso, que abundan tanto en los imaginarios letrados de nuestro país como en los imaginarios populares, desde los disfraces de las antiguas fiestas de Santiago en Loizaldea hasta manifestaciones más contemporáneas, como la pintura de la gorda de oro Milta Silva, pintada por Niquijano. Lo que comenzó como un programa de chismes de farándula se ha tornado en una operación de enterramiento de los remanentes de un espacio público que fuera configurado por la modernización política de Puerto Rico y su conversión en un espacio intermedio, algo así como una vecindad, donde lo íntimo se publicita, donde lo privado se infringe y se convierte en comidilla de todos, donde lo cívico siempre está bajo escrutinio y, peor aún, bajo escarnio. En la Comay todo se puede ventear. Ventear es un arcaísmo del idioma español que remite a la palabra venta, especie de hospedería popular, como recordarán por Don Quijote, que celebra su cuarto centenario. ¿Qué se ventea en la Comay? Se desnudan fundamentalmente los cuerpos políticos, partidos, instituciones, clase política, para ofrecerlos a la vergüenza espectacular, convertidos en pasiones desaforadas, lapsus freudianos, trabalenguas lingüísticos de dudosa especie, orientaciones sexuales reprimidas, subastas femeninas, racializaciones sin recato, doble sentido. Yo argumento que nos hallamos inmersos en una cierta descomposición del proyecto de modernización cívica y política que tuvo lugar en Puerto Rico durante una porción considerable del siglo XX. Uso la palabra descomposición en un sentido parecido al de desgajar, es decir, un operativo que significa a la misma vez la destrucción de algo y el clarificar algo, desenrollarlo para intentar descubrir sus límites y sus fugas. No quiero ver en modo alguno en la Comay un chivo expiatorio. No llamen todavía al paparazzi. Esa figura antropológica acuñada por René Girard, que tiene como efecto hermenéutico el reducir lo complejo y enrarecido a una cifra simple. Estamos, me parece a mí, ante un proceso acelerado de reformulación cultural hegemónica en la que se han creado complicidades efectivas entre la clase política, los medios de comunicación en su calidad de oficiantes culturales y una mayoría social de todos nosotros, espectadores y consumidores. Como toda articulación hegemónica, los puntos nodales son variados y flexibles, pero hay confluencias estratégicas lo suficientemente poderosas para constituir desde la Comay relatos e identidades compartidas. Yo quisiera acotar una de esas confluencias críticas, la interpelación a un pretendido pueblo de Puerto Rico, entidad que la Comay convoca como pregonero medieval a oír las novedades en la comarca. ¿Quién es ese pueblo de Puerto Rico que sustenta la interpelación de la Comay, pero que también puede legitimar una carta pastoral del arzobispo, una arenga política, un anuncio de pinturas en el cine? A despecho de la literatura reciente, la nación no ha sido el discurso más vocalizado en Puerto Rico. Variaciones de pueblo y país han condensado con más insistencia nuestras representaciones de identidad colectiva. Las más de las veces, estas construcciones de pueblo y de país han adoptado el lenguaje referencial de lo próximo, de la territorialidad más obvia. Hacia fines del siglo XVIII ya se hablaba de los de la banda de acá y los de la banda de allá.
en medio de las luchas criollas por el reconocimiento de derechos políticos y un espacio de gestión pública propia, se hablaba en el siglo XIX y en registro subversivo de los secos, los puertorriqueños, y los mojados, los españoles que cruzaban el océano. Estas identidades han sido canonizadas por una historiografía y una literatura que criollizan a Puerto Rico desde discursos de fundación como la armonía racial, el amor a la tierra natal y la idea de una gran familia puertorriqueña. No obstante, el pueblo de Puerto Rico, como todas las identidades colectivas, ha sido constituido también desde el terror, desde el miedo a las subversiones corporales y a las diferencias indomesticables. Para disciplinar esos terrores, que como manchas que no salen pueden emerger a la menor provocación, se han dedicado procesos de contención, sublimación y domesticación con resultados variados. Los comportamientos e identidades del mundo después de la abolición de la esclavitud tuvieron como vectores, por ejemplo, al paternalismo y la sospecha velada respecto al mundo del trabajo y a todo lo que supusiera márgenes, especialmente las mujeres y los libertos. El retrato hecho por Francisco Oller del negro tabaquero Rafael Cordero, que impartía clases gratuitas a niños blancos, niños negros y niños mestizos, a ricos y pobres, resume mucho de una modernidad mediada por discursos pacificadores y disciplinantes. También otra importante pintura del mismo Oller, el de todos conocido Velorio, nos da una rica clave del miedo al desorden, la indeterminación, la feminización y la enfermedad que coexistía junto al afán de modernidad. En 1898, en un terreno fluido, abonado por los resentimientos acumulados durante el régimen español agotado y las esperanzas respecto al rutilante invasor, se dispuso una nueva secuencia de resignificación del pueblo de Puerto Rico. Lejos de disminuir, ese discurso disciplinario se acrecienta con un mayor nivel de burocratización y desde imperativos modernos de salud pública, filantropía colonial, ética puritana y la conversión de los sujetos coloniales en nativos. Los cuerpos, marcados por la uncinariasis y la muerte, son los signos de una cotidianidad inferior y peligrosa que debe ser resuelta mediante la imposición de un orden. Quizás, como advierte Edgardo Rodríguez Juliá, toda colonia es una metáfora extendida de la plantación, de la hacienda o de la finca. Al cabo de un poco más de 3 décadas de soberanía norteamericana, el balance de ese proceso era mixto. Se había ampliado la franquicia cívica, pero los contingentes populares se tornaban clientelas de los partidos tradicionales. Índices importantes de mortandad se habían superado, pero enfermedades productos del hambre y el hacinamiento, irónicamente, habían reducido la expectativa de vida en 1934 a 34 años. Se habían construido miles de kilómetros de carreteras y la educación se había extendido a miles de niños, pero el monocultivo azucarero condenaba a miles de campesinos a la inmovilidad, a la expropiación y recetaba salarios de hambre y conformidad política a los sectores medios emergentes. ¿Cómo romper ese nudo gordiano que condenaba al pueblo de Puerto Rico a ser cuerpo para la enfermedad, la plusvalía y el clientelismo? Planteo que es la propuesta populista modernizante de mediados de los 30 la que logra reconstituir al pueblo de Puerto Rico mediante su capacidad fascinante y movilizadora de producir un relato, una mitografía que produjo sujetos cívicos donde anteriormente había cuerpos dolientes negados al deseo. A partir de la década de los 30, el populismo puertorriqueño fue dejando sin poder de convocatoria a otras propuestas. Como en el mito más arcaico, su visión de la historia, sus relatos legitimadores, estuvieron mediados por una energía épica, una lucha contra enemigos extraordinarios y por la promesa de grandes y redentoras conquistas.
Los discursos fundacionales de Luis Muñoz Marín enuncian desde la más autoritaria y seductora de las voces, la voz del profeta. No el profeta de la calamidad y del apocalipsis, más cercano a la discursiva de disolución de Albizu Campos, sino el profeta de la buena nueva. En un discurso como el pronunciado días antes de las elecciones del 40, Muñoz Marín dictó una visión de la historia en la que partía Puerto Rico en un antes y en un después, marcado por las figuras retóricas del tiempo muerto y del tiempo de la nueva semilla, por el aliento transformador de la palabra iluminada que él había regado como el sembrador por barrios, campos, ciudades y haldas, y que le tocaba al pueblo recoger el día de las elecciones. Propongo, sin embargo, y a pesar de ello, que ese aliento iconoclasta y transformador mantenía alarmado un ademán autoritario que inhibió el crecimiento de una sociedad civil robusta, de un pueblo de Puerto Rico nuevo. El caudal carismático del líder se desborda en el Estado naciente, que derivó no en sus legislaciones y talante de avanzada, pero en sus quisquillosas formas, en un sustituto moderno de la hacienda, la plantación, la iglesia, la casa patriarcal. ¿Qué duda cabe? Fueron sus saberes magníficos, la dignificación del voto, la extensión de un Estado de Derecho a todos los sectores de la población, la creación de instituciones que liberaron la gestión pública del azar y del arbitrio, la extensión de servidumbres económicas y sociales. No obstante, en una combinación inédita, el populismo nos condujo a una modernidad simultáneamente optimista y liberada de retrancas de la historia y del espíritu, y a una modernidad sospechosa de la disidencia y de la diferencia. Las estrategias de cuido para que el proyecto modernizador no se despeñara o sucumbiera a manos de sus detractores no hicieron sino estimular operativos de infantilización ciudadana. El régimen mitigó los miedos de los ricos y educados a la intranquilidad social y al desboque de las masas, y activó las esperanzas de sectores secularmente privados de inventarios materiales y accesos sociales. Miedos y esperanzas encontraron resolución política y cultural en el dirigismo y el continuismo. ¿Cuánto de esas paradojas se cruzaron y se cruzan aún en proyectos populistas admirables como el Instituto de Cultura, la Escuela Puertorriqueña, la erradicación de los arrabales, la división de educación a la comunidad, la televisión pública, la industrialización? ¿En qué medida esa cohabitación de modernidad y autoritarismo explica las crisis de legitimidad y gobernabilidad que se advierten en ese mismo proyecto apenas 2 décadas después de su instalación? ¿Qué pasa cuando se agota la voz patriarcal o cuando otros caudillos roban el Santo Grial y se presentan como nuevos profetas? ¿De qué manera es el populismo una plataforma para culturas del subsidio y para culturas de la evasión que se oxigenan entre nuevas dependencias, miedos, fantasías y ciudadanías infantilizadas y changas? Cayó el populismo en algunas trampas que habrían de costarnos mucho. Una de ellas fue decretar sentencias de muerte sobre el tiempo anterior a su advenimiento. El futuro quedó privilegiado por sobre un pasado que ciertamente arrastraba injusticias y desigualdades insostenibles, pero que también comportaba memorias e inventarios sociales valiosos. Como aconteció en tantas latitudes, no piensen que esto nada más le pasó a nuestro país, la seducción de los futuros se acompañó con una disposición de tabula rasa que animó desastres en todos los órdenes. Pienso en esas mermas, en esas evasiones de la memoria social, y no por ridículos preservacionismos que le asignan mayor valor al pasado y miran con desdén lo contemporáneo. Es que siento que la especie humana no puede solo significarse desde los vuelos a futuros, como nos ocurrió con el despegue populista, y menos aún desde los riesgos de lo inmediato, que son los horizontes que nos proponen
los titulares radiales y el noticiero 24 horas, y por los que colamos las experiencias y agendas de nuestras vidas. ¿Por qué no convidar otras mediaciones que filtren opciones colectivas e individuales, más allá de la bala perdida, del agobio vehicular, del virus del día, de la bomba en el avión o la inundación repentina, o más acá del pasadismo que nos transporta a edades de oro que nunca se dieron? El quebranto de la memoria social no se limitó a ese momento épico y necesario del populismo, en que desmontamos estructuras y conductas anquilosadas para que emergieran los frutos apetecidos de la modernidad. En la medida en que el consumo se plantó cada vez más como organizador de experiencias y horizontes, la frágil memoria social se tornó indesechable, resucitando solo en la forma de la nostalgia o de una moda retro. Si el eje del consumo es la novedad, es decir, la renovación insistente de bienes y deseos, en lugar de la memoria social como uno de los estructurantes de la vida cotidiana, se desvanece. Los reemplazos continuos mantienen la circulación constante de nuevas camadas de imágenes, nombres y referencias, con fechas estrictas de caducidad. Desactivado el vínculo con la memoria interior profunda, disminuyó también la capacidad de generar en nosotros mismos mundos posibles. Si queremos hoy imaginar otros mundos, tenemos que recurrir a las simulaciones del blockbuster veraniego, que casi siempre se decantan por la onda apocalíptica a manos de megaolas, meteoritos o aliens. Los mundos posibles a los que me refiero y que cada vez nos son más difíciles de imaginar, aunque no imposibles, se labran desde el deseo y las fantasías, pero también desde los saberes y las memorias de la tribu, recordando a José Donoso. Son proyectos de la palabra y los sentidos compartidos, que no pueden ser tecnológicamente inducidos, ni siquiera por el mejor programa de realidad virtual. En su evasión de la memoria social, explicada por lo vertiginoso del cambio, por lo contundente de los tránsitos y de las expulsiones, recordemos la emigración de 250.000 de puertorriqueños en menos de una década. El populismo no nos condujo a la explosión, sino a la implosión. Por ello, el Alzheimer es una de sus metáforas tristes. Y como si de algo nos quisieran alertar, tengamos en cuenta que sus pacientes podrán olvidar lo que se dijo un minuto atrás, pero se aferran mientras pueden a fragmentos de memoria profunda que dan cuenta de lo que son. Mientras se alzaban las estructuras emblemáticas de la modernización desarrollista y se dibujaba a marchas forzadas un mapa del progreso, los puertorriqueños comenzamos a ocupar nuevos territorios físicos y espirituales para nuestras vidas y transformamos en menos de un cuarto de siglo las nociones de lo público y de lo privado, de comunidad y sociedad, de centro y periferia, estimulados por horizontes de aspiraciones dictados por el capitalismo de servicio y la noción de estilos de vida. De esa manera, sin que pudiesen madurar los modos de la nueva sociedad democrática, sin aún sedimentarse las instituciones, sin completarse los proyectos de origen, cargando aún con las cohabitaciones patriarcales, pero vaciado de memoria social, la modernización populista dejó atrás sus batallas épicas, significadas por la escasez y la lógica redistributiva de fortunas y oportunidades, y entró en una secuencia de normalizaciones en el que sus transacciones ciudadanas estarían dictadas por la cultura del mercado. Quemamos etapas, quizás porque no había otro remedio, y quedamos imantados a ritmos y apariencias del hiperdesarrollo cuando todavía estábamos aprendiendo a ser modernos. En esta, si se quiere, modernidad inconclusa o pasmada, se trastornaron para siempre geografías y memorias del lugar. Los protocolos de una planificación inteligente, con límites ecológicos justos, con equilibrios necesarios entre la precariedad de recursos y la justicia debida a las postergadas mayorías del país, entre las inevitables estandarizaciones y el respeto a las diversidades e idiosincrasias, quedaron
en posposición. Eventualmente, el futuro, tiempo de nuestras aspiraciones, se desinfló, como se desinflaron las grandes utopías totalizadoras del progreso o de la revolución. Los fragmentos de la sociedad moderna que nunca llegamos a ser del todo, que se quedó a medio cocinar, han sido capturados por otras seducciones, por el tiempo eterno de la evasión religiosa, por la evasión incesante del reino de lo inmediato, el que venga atrás que arree, por la compensatoria evasión de la moda. Las culturas de la evasión se generan desde muchas matrices culturales. Se puede apuntar a una cimarronería de los comportamientos que modela las relaciones entre ciudadanos y Estado en Puerto Rico desde hace siglos. Burlar a la autoridad, al poderoso, es picaresca que se recicla constantemente. Otras matrices, como la corrupción generalizada, que se impuso en los 80 y 90, y la privatización creciente de las vidas, responden al debilitamiento de las identidades cívicas, cuando el Estado, el pacto social y la misma sociedad pierden su capacidad de significar nuestras acciones y de generar nuestras fantasías de pueblo. Las culturas de la evasión se camuflan bajo vocabularios tecnológicos, privatizaciones institucionales y personales, operativos de autoayuda, psicológicos, religiosos, gimnásticos, farmacéuticos y químicos. Paulo Coelho se torna en el autor más vendido y las vueltas al pasado, que ya se permiten, se renuevan en forma de sabidurías y terapias ancestrales que se venden en Borders o en hiperrealidades tipo Las Vegas. ¿Por qué acercarme a las aguas sucias de Venecia si me puedo quedar en el impoluto Hotel Venetian, subirme a una góndola y además jugar con las maquinitas? El progreso nunca pudo serenarse. Quedó el gesto del Estado, amuecado por la burocratización y las exigencias atropellantes del mercado y de los ciudadanos, ahora constituidos primariamente como consumidores. Se activaron mecanismos de reconocimiento que convirtieron en subsidios lo que requería seguir siendo inversión social. No fue solo la mentalidad de Llorén Torres la que llama pitiyanqui, ¿verdad? Y la que elucubró la estadidad es para los pobres. La infantilización ciudadana que acompañó el despegue populista fue el perfecto caldo de cultivo para la emergencia de una cultura de subsidio como estilo de vida. Si la compra de mantengo, que algunos estudiantes pues no sabrán de qué les hablo, era una asistencia social en el Puerto Rico de los 50 y aún de los 60, los excedentes de mantequilla y queso, los 7.50 de bienestar público, si todo eso estaba todavía inspirado en justas batallas contra la escasez y el hambre lacerante de la Gran Depresión, los proyectos de la guerra contra la pobreza que se instalan hacia finales de los 60 se tornarán en lo fundamental en apaciguadores de contradicciones sociales irresueltas. Las consecuencias culturales, es decir, en la zona donde se cuajan las categorías con las que construimos nuestra realidad y la dotamos de sentido, son contundentes. Afectan nociones de trabajo, de responsabilidad cívica, no solo del pueblo más deprimido, sino de todos nosotros. El subsidio se esparce viralmente, como gramática cotidiana, y por supuesto informa los ritos electorales, la gestión de la cultura y el rol del Estado en nuestras vidas. Los tiempos y actitudes del neoliberalismo representan una especie de apoteosis cínica y grosera de ese giro. Al desatarse los ya fragilizados amarres éticos, al naufragar las nociones de lo social y de lo público y tornarse en ritos, el mercado se erige como nuevo fetiche y panacea. Los robos a la confianza y a las arcas públicas, la puñalada a las decencias del país, ocurrieron en las narices de una sociedad subsidiada, de manos de los propios encargados del Estado. La lentitud de la justicia respecto a los perpetradores encuentra mayor explicación en el proceso de naturalización
que ha convertido la cultura del subsidio en el principal nexo entre el pueblo de Puerto Rico y el Estado. No le extrañen las malas notas a un gobernante, que es el que puede dar y no da, y amenaza con quitar, y las buenas notas a otros, que son promesas de subsidio. Infladas las redes burocráticas, al convertirse su crecimiento en solución para el desempleo y como banco para cobrar patronazgos y clientelismos, se mueve torpe el Estado con nóminas inmanejables. El Estado populista se torna en un gigantesco tianguis, palabra mexicana que me encanta para denominar un mercado. La hiperinflación que sufre hoy nuestro país posiblemente comienza con la elevación de precios que se instala en las contrataciones y convenios públicos. Las culturas del subsidio asignan privilegios al mercado que no le admiten al Estado. Una huelga frente a una compañía de celulares es impensable, aunque los servicios encarezcan, pero sí es posible cuando se aumentan las tarifas universitarias. Recientemente quedé en una pieza cuando comerciantes del Viejo San Juan pedían subvenciones para mantener limpios los exteriores de sus comercios. Un cadáver insepulto es el Estado, dice Carlos Gil, animado franquestianamente por lenguajes que remiten por igual a la mafia y al fascismo. El avance de la corrupción corre paralelo al avance de las culturas de la evasión y del subsidio y a la merma en la memoria social. No se salva en ese paroxismo ni aquellos reductos que se imaginaban a salvo por el alto contenido utópico y ético de sus basamentos, como es el caso de la escuela puertorriqueña. No me hables de lo justo ni de lo injusto, pues mi diploma está firmado por un corrupto. Canta Eddie D. en el rap censurarme por ser rapero. Fue entonces que el Estado creó su propia zona cero. El pacto social se había quebrado. Pero estas son quizás las evasiones más connotadas, las que alcanzan los medios y quedan espectacularizadas, y por ello, irónicamente, menos capaces de asumirse por los ciudadanos de a pie que somos todos nosotros. Una atmósfera de desencanto se ha posado sobre Puerto Rico y me temo que yo he abonado a ella en esta lección. A ello ha contribuido una situación económica difícil, cuyas causas complejas no deberían, pero sí lo hacen, condensarse en los precios diarios de la gasolina. También el título ahora de un reggaetón. Se suma un sentido de inseguridad representado por la aparente ubicuidad del crimen y la impotencia de los cuerpos de orden y las estrategias de contención. Sobredimensionada la criminalidad por una opinión pública atemorizada, se pierde de vista el mapa social congestionado que la activa. Ante los pronósticos catastróficos, se piden soluciones mágicas que tienen como blanco más al rival electoral que al mal social. Los imperativos de lo inmediato, la farandulización de la clase política, conspiran para convertir ese desencanto en melodrama. Culpar a la ineptitud y el primitivismo de mucha de la clase política por las vicisitudes públicas y privadas es cómodo, porque se hace uso de códigos melodramáticos narrativamente maniqueos. Es un marco a la escala de la telenovela, en la que no caben muchas variables. La culpa de todo la tiene el personaje Aníbal o el personaje Pedro. Tanto las culturas del subsidio como las culturas de la evasión rizoman en simplificaciones, en la estereotipación, en la neoignorancia de los que forman sus opiniones solo oyendo y recibiendo fuetazos radiales y palos no tan limpios. No tenemos excusa si no pedimos explicaciones claras y a tiempo, pero tampoco si cuando las ofrecen no las leemos, no las oímos y nos refosilamos en el rumor. De eso, entre otras cosas, se trata lo que Richard Sennett
llama la corrosión del carácter. He intentado, lejos de adjudicar culpas y situarme en espacios fatuos de transparencia, cumplir, como diría Susan Sontag, con ciertas obligaciones de conciencia que asumo como intelectual pública. Quiero contribuir, como lo están haciendo otros puertorriqueños, a develar las condiciones de posibilidad para los escenarios y prácticas ciudadanas que constituyen nuestra cotidianidad. Asimismo, contribuir a identificar las condiciones de reconocimiento que posibilitan que hayamos sustituido paradigmas de vida y de trabajo por otros, que confundamos la educación en Puerto Rico con los baños y las pinturas de los salones, y que impiden que los sindicatos admitan que uno de los grandes problemas es cómo crear empleos cuando ya no hay necesidad estructural de tanta gente para producir bienes y dar servicios. Jesús Martín Barbero le ha señalado a las universidades un rol inaplazable e indelegable. Deben ser lugares de experimentación social, donde se crucen las aventuras más osadas del saber con la generación de significados y prácticas que superen los callejones sin salida de la modernidad colapsada. A mi entender, pasa por desechar dilemas inoperantes y demagógicos que ponen de un lado lo popular y del otro lado lo elitista, entre la educación con utilidad laboral y una que se desplaza sin pulsar entornos ni tocar bases, entre la afirmación nacional y una actitud cosmopolita y global, entre el radical chic del marginalismo y el posmo chic de que la culpa de todo la tiene el nacionalismo y el MOL. Asumir, en lugar de binarismos cursis y guerras de posiciones a ultranzas, nuevas flexibilidades y a la vez nuevas responsabilidades. Si no queremos, como anuncia el título del libro del filósofo catalán José Antonio Marina, ver la inteligencia fracasada, se impone que nos sacudamos, como él también apunta, de la rigidez interior y que reconquistemos un espíritu de cambio. Dejar atrás las culturas del subsidio y las culturas de la evasión atraviesa en la universidad por dejar atrás los clichés, los portones y los oídos cerrados, las gancerías y los protagonismos, los cinismos y las actitudes apocalípticas, las culturas del cotejo y de las reuniones sin fin, convocadas cada mes para decirse lo mismo, las peticiones de documentos que no se habrán de leer pero que se seguirán pidiendo, frenando estupideces personales y colectivas. Quizás podamos darle un chance, como diría Irma Rivera Nieves, a una nueva versión, más allá de la evasión y del subsidio, del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.